Evangelio de Lucas capítulo 6. Estaremos tratando varias temáticas en este mismo capítulo, tales como los discípulos que recogen espiga en el día de reposo, un hombre con la mano seca, elección de los 12 apóstoles, Jesús atiende a una multitud, las bienaventuranzas y a la misma vez los ayes, el amor hacia los enemigos y la regla de oro, y el juzgar a los demás. Vamos con el primer tópico. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Dice que en el día de reposo, que era el Shabbat, y recordemos que la palabra Shabbat no significa sábado. Muchos han creído que sábado en hebreo es Shabbat, y no es así. Sábado es un día honor a Saturno, pero el Shabbat en hebreo es descanso. Que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas y comenzaron a comer. Los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Jesús le dijo: ¿ustedes alguna vez han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que estaban con él? Que entró a la casa de Dios, tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les dijo lo siguiente: el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. El día de reposo, en este tiempo dispensacional de la gracia de Dios, no está basado en un día, sino en una persona. Por eso Jesús dijo que el Hijo del Hombre es mayor que el día de reposo. Porque el día de reposo, desafortunadamente bajo la ley, se acondicionó y el clan sacerdotal lo exteriorizó en un sectarismo extremo. Hoy en día vemos movimientos judeomesiánicos. La misma iglesia adventista del séptimo día han hecho del día de reposo algo sumamente sagrado, sin entender que por encima de ese día está la persona de Jesús. El verdadero descanso es el Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿la iglesia está llamada a guardar el día de reposo? Pues la verdad, no de esa manera estricta. Si bien es cierto, es necesario, menester, que nosotros tengamos un día de descanso. Nuestro cuerpo necesita descansar, pero no en una manera litúrgica como se hace. Aquí los sacerdotes habían hecho un rito sumamente sagrado donde inhabilitaba al hombre de hacer cualquier tipo de labor, aún de comer o de recoger espigas para comer. Después de esta situación vemos la sanidad que Dios hace a un hombre que tenía la mano seca, y a continuación la elección de los 12 apóstoles, que fueron Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, que era una especie de subversivo, Judas hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El número 12, que significa gobierno, está precedido de 12 tribus. Según muchos teólogos, los 24 ancianos que están en el cielo serán estos 12 discípulos, sin incluir a Judas, sino al que sustituyó a Judas después, que fue Matías, y a 12 príncipes de cada tribu de Israel. Y vemos
cómo el número 12 siempre está presente, ligado al pueblo de Israel, que habla de gobierno. También Jesús atiende a una multitud. Dice que descendió con sus discípulos, se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y me gusta mucho este verso 19, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Después vienen las bienaventuranzas y las ayes. ¿Qué significa ayes? Los lamentos. Dice inicialmente respecto a bienaventuranzas: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y cuando habla de pobre, no es pobres financieramente, sino pobres de espíritu. Es que cuando venimos al Señor, venimos pobres interiormente, nada de Dios. Y esos que son pobres en espíritus, y al recibir a Cristo, estas bienaventuranzas serán patéticas. Dice, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, y hambre de Dios, porque serán saciados. Bienaventurados ahora los que lloran, porque ustedes van a reír. Y bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando se aparten de sí, y los vituperen, los desechen, vuestros nombres como malos por causa del Hijo del Hombre. Gócese en aquel día y alégrese, porque aquí vuestro galardón es sumamente grande en los cielos. Pero después vienen los ayes, que son como la contrariedad de estas bienaventuranzas. Dice, ay de vosotros, ricos. Mire que acá en la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres, pero aquí dice, ay de vosotros ricos. Ahora, ¿qué significa esto? Aquellos que tienen la confianza en las riquezas materiales. Aquellos que dicen, no, yo no necesito de Dios. Aquellos que muestran que su Dios es el dinero, a estos vienen los ayes, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ahora, ¿cuál será vuestro consuelo? ¿Qué estará queriendo decir aquí el Señor Jesucristo? El consuelo ya lo estuvimos viendo por ahí en uno de los salmos, que dice que su pastor será el mismo Seol, el mismo sepulcro. Y después dice por acá en el verso 25, ay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendréis hambre. Saciados por las cosas del mundo, se sacian de comida chatarra, de placeres. A ellos se les va a venir los ayes. Y sigue diciendo aquí, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Aquellos que se ríen, se burlan. Y el verso 26, ay de vosotros cuando todos hombre hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Jesús es muy contundente al decirnos que debemos de amar a vuestros enemigos, que no es nada fácil. Hacerle bien a los que nos aborrecen, aquellos que nos maldicen, debemos de bendecir. Y orar por aquellos que nos calumnian. Qué labor tan difícil, pero es un mandato de Dios. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica la niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que toma lo que es tuyo, pues no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman.
Y si hacéis bien a los que os hace bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Qué impresionante enseñanza. Aplicarla necesitamos del Espíritu Santo. Él juzga a los demás y nos dice aquí, no juzguéis para que no seamos juzgados, no condenéis para no ser condenados, y perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darás en vuestro regazo, porque con la misma medida que os medí, nos volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? El discípulo nunca es superior a su maestro, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué pues miramos la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué significa esto? Que cualquier falta que otra persona haga, llámese como se llame, en nosotros juzgarle se convierte en un pecado mayor que lo que ha hecho esa persona. Por ejemplo, una persona cometió un adulterio, pero en el momento en que yo le juzgo por eso, juzgo su condición, le critico, mi pecado viene a ser mayor que lo que hizo esa persona. Después vemos en el verso 43, por sus frutos nos conoceremos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien decía, Dios no va a aceptar los frutos si primeramente no se acepta el árbol. El árbol necesita ser transformado para que sus frutos sean buenos. Me explico. ¿Cuánta gente rechaza a Cristo y aparentemente, entre comillas, son buena gente, son dadivosos, pero se niegan a conocer a Jesús? Si ese árbol no se hace bueno a través de Cristo, todo lo que haga, Dios lo considera fruto malo y lo considera trapo de inmundicia. Por esa razón, el hombre no puede ser bueno por sí mismo. Para ser bueno, necesitamos la gracia redentora de Jesús. Y por último, los dos cimientos. Una parábola comparativa. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que edificó una casa. Aquí vamos a imaginarnos mi familia. Dice que cavó y ahondó. Y esto de cavar y ahondar es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días con el Espíritu Santo en oración y con la palabra. Y puso fundamentos sobre la roca, que es Cristo. Y cuando vino una inundación o los problemas, las dificultades, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Por eso vienen los divorcios, por eso vienen las quiebras, por eso vienen las ruinas, porque la casa no está fundada sobre la roca. Que tengas un excelente día. Mañana continuaremos con el capítulo 7. Bendiciones.